que efectivamente estas funciones de una vía solamente tienen sentido si uno tiene una noción bien desarrollada, de complejidad algorítmica. Si yo digo que algo es difícil, bueno, eso puede ser porque soy flojo o soy tonto. Pero si yo puedo decir que eso tiene una complejidad exponencial en el largo de la clave, entonces eso es una cosa mucho más diferente. Ahora no es difícil porque soy flojo o tonto, es difícil porque requiere un número de operaciones muy elevado si el largo de la clave es bastante grande. Entonces, eso es el problema, y ahí tengo un ejemplo, una ilustración, el sistema más conocido, más usado de encriptación clave pública, RSA, es bastante fácil de explicar. Es un poco más complicado explicar por qué funciona, pero lo que tenemos que hacer es fácil. Empezamos con dos números primos, P y Q, y hacemos el producto, lo llamamos N, y después se determina un número E relativamente primo, este otro número P menos 1 multiplicado por Q menos 1. Lo que pasa es, porque es relativamente primo a este número, existe una inversa multiplicativa de E, y lo llamamos D. Entonces lo que hacemos es publicamos N y E y escondemos P y Q, y D es la clave privada. Entonces la encriptación de un mensaje M simplemente es tomar M interpretado como el número, porque cualquier secuencia de bits puede ser interpretado como un número, y voy a elevar este número a la potencia de E tomando el resultado módulo N. Eso es mi cifrado. Y para decriptar, tomo este cifrado, otra vez interpretado como un número, y lo elevo a D, a la potencia de D, otra vez módulo N, y como E y D son inversos multiplicativos, eso me da exactamente el mensaje original M. Entonces, hay varios aspectos técnicos, no voy a hablar sobre estos porque no tengo el tiempo, pero lo que sí ocurre es que hay varias complejidades. Las complejidades más importantes son las complejidades de hacer eso, prepararlo, el setup de eso, es decir, yo tengo que determinar dos números primos y calcular el número E y D, lo cual es, bueno, E y D es fácil, determinar dos números primos no es. Ahora, la otra complejidad que es aún más interesante es obviamente la complejidad de romper este sistema de encriptación. Entonces, para romper este sistema de encriptación, ¿qué necesito? Bueno, lo único que necesito es saber
qué es P y Q. Porque si yo tengo P y Q, la determinación de E, bueno, ya conozco E, es publicado, y la determinación de D, dado E, es muy fácil. Entonces, todo eso depende efectivamente de las complejidades de dos operaciones. Determinar si un número entero es primo, el primer problema. El segundo problema, bueno, ¿cómo voy a conseguirme P y Q? Dado que conozco N, obviamente factorizar N. Ahora, si yo les doy un número y les pregunto si este número es primo, ustedes probablemente van a empezar a tratar de dividir este número por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, por los números primos hasta la raíz cuadrada del número dado, y si funciona con un primo, entonces ahí sabemos que este número no es primo, y si no funciona para cada uno de estos números primos hasta la raíz cuadrada del número dado, podemos concluir que ese número es un número primo. El problema es que eso efectivamente es factorización. Y si eso es factorización, entonces eso es fatal. ¿Por qué? Porque si yo puedo factorizar, entonces, y si la única forma en la cual yo puedo determinar que el número entero es primo es factorizar, entonces la complejidad de romper el sistema es igual al setup, a la iniciación de todo esto, porque, bueno, yo tengo que determinar dos números primos P y Q en vez de uno, entonces es realmente más costoso hacer el setup de todo eso que romper. La gracia, obviamente, es que hay algoritmos para determinar si un número es primo que funciona mucho más rápido que factorizar, y eso es porque podemos usar eso. Es bastante fácil. Si yo tengo S dígitos en mi número, entonces puedo determinar en S cubo, orden del S cubo, si es primo o no, lo cual es bastante eficiente. Factorización es un problema muy difícil. No existen, no se conocen algoritmos que lo hacen en una complejidad polinomial en el número de dígitos. Entonces, eso realmente es la razón por qué podemos usar RSA. Es bastante fácil, pero depende de algunos aspectos bastante interesantes de la complejidad de factorización y determinar si el número es primo. Ahora, hablamos un poco sobre las ventajas y desventajas. Si yo hago encriptación con clave, encriptación simétrica, la tradicional, entonces eso significa que si tengo, digamos, n participantes y yo quiero que cada dos de n participantes puedan comunicarse en forma segura entre sí, ¿cuántas claves necesito? Bueno, efectivamente,
un participante va a comunicarse con n-1 otros, ¿no es cierto? Y hay n participantes, entonces necesito n multiplicado por n-1, y si yo supongo que si A habla con B, entonces si B quiere hablar con A, pueden usar la misma clave, entonces voy a dividir por 2, pero de todos modos eso es del orden de n cuadrado. Lo cual es muy, muy malo, porque, bueno, supongamos que la telefonía funcionaría de esta manera. Hoy en día probablemente tenemos más que 10 elevado a 9. En inglés americano es un billón, para ustedes probablemente depende de 1.000 millones. Pero 10 elevado a 9 no depende de la nomenclatura. Ahora sí. Entonces, si ese es n, entonces n cuadrada es del orden de 10 elevado a 18. Lo cual implica que no hay suficiente papel en el mundo de imprimir un guía, una sola guía telefónica. Entonces, obviamente no es un sistema, un método apropiado para la telefonía, y obviamente no se hace. Realmente lo que se usa es el sistema de criptografía con clave pública. Se publica un número de teléfono y con este número yo puedo llamar a cualquier persona. Bueno, todos, si yo tengo un número, entonces todos pueden llamar a mí. Es la misma cosa con la encriptación con clave pública. Yo publico mi clave pública y todos pueden mandarme un mensaje encriptado, y como yo soy el único que sabe la clave privada, yo soy el único que puede decriptar. Entonces, así funciona. El problema es que generalmente hay algunos métodos diferentes de RSA, pero todos tienen una complejidad mucho más grande que lineal en el número de bits del mensaje. Entonces la complejidad de encriptar con clave pública es mucho más grande que lineal, lo cual implica que obviamente no puede ser usado para la transmisión y encriptación de objetos grandes si hay que hacerlo en tiempo real, porque la complejidad de hacerlo es mucho más que lineal. Ahora, con encriptación simétrica, casi todos los métodos de encriptación funcionan con una complejidad lineal, por lo tanto es mucho más factible de usar encriptación simétrica para enviar objetos grandes de una forma encriptada que uno puede hacer en tiempo real. En este caso eso significa lineal. Ahora, el caso de encriptación simétrica, obviamente necesito si tengo n participantes, entonces necesito n cuadrado claves,
Y otro problema que tengo es que en el caso de encriptación simétrica, yo tengo que intercambiar las claves antes de usarlas. Si yo quiero comunicarme con una persona, entonces yo tengo que intercambiar las claves antes de usar las claves, ¿no es cierto? Y la seguridad de esta encriptación es el mínimo de la complejidad de romper esta encriptación y la seguridad de mandar las claves antes de usarlas. Entonces, si yo, tonto que soy, las mando en un correo electrónico normal, entonces el atacante no tiene que romper la encriptación, sino va a interceptar el intercambio de claves y con eso estoy muerto. Entonces es el mínimo de los dos, el mínimo de la seguridad del intercambio y la seguridad de la encriptación misma. Entonces si el intercambio es muy inseguro, entonces todo eso ya va a la basura. Entonces eso es un problema bastante grave porque hay que intercambiar las claves antes de usarlas. Ahora, lo que hace la gente, y obviamente este problema no existe con encriptación con clave pública, porque yo publico mi clave público y con eso todos pueden mandarme cosas encriptadas y yo solamente puedo decriptar. Entonces lo que hace la gente hoy en día es usar de forma práctica, usan un sistema híbrido que se usa encriptación con clave pública para el intercambio de las claves con encriptación simétrica y para la encriptación efectivamente de los objetos grandes se usa la encriptación simétrica. Aplicaciones a firmas digitales. Aquí una implementación que no usa ni un bit. El problema en general es si yo tengo un documento y ahí tengo una firma, entonces en un contexto digital. ¿Cómo? Una pregunta, doctor. Sí. En el tema hay también personas que utilizan las imágenes, viendo las imágenes utilizan información que la debe camuflar o criptografar en las imágenes. ¿De acuerdo? Ahora, de marcas de agua, vamos a hablar sobre exacto, o sea, una imagen cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, a esa imagen, una persona le añade información y la camufla dentro de la imagen. Eso es de la esteganografía. De acuerdo. Ahora, ¿qué tan seguro, qué tan fuerte Depende. es la simétrica? A mí no me gusta la esteganografía porque depende de la oscuridad. Oscuridad no es seguridad. Entonces, marcas de agua es otra cosa y vamos a hablar sobre eso después. Ahora, firmas digitales, generalmente si yo tengo un documento con una firma, entonces yo puedo cortar esta firma y pegarla en otro. Si lo hago con un documento físico, entonces obviamente la gente se da cuenta que alguien cortó y pegó. Pero aquí tenemos objetos digitales con copias perfectas y por lo tanto tenemos un problema.
yo puedo cortar y pegar sin que alguien pueda darse cuenta que yo he hecho eso. Entonces la solución es que la firma, y eso es un contraste obvio a la vida física, la firma digital debe depender del documento. Si la firma depende del documento, el cortar y pegar no funciona, porque ahora tengo algo que realmente no corresponde. Entonces es basura, obviamente es una falsificación. Y aquí tengo un esquema que no tiene nada que ver con ni un bit, que es la firma, pero sí comprueba que eso es una firma. Lo que tengo es usando el esquema de llave pública. Lo que hago es algo un poco extraño. Yo pretendo, eso es mi mensaje, y A quiere mandar el mensaje M a B, pero firmado. Entonces lo que A hace es pretende decriptar con su clave secreto, privada, el mensaje. Eso es esto. Y después va a encriptar con la clave pública de B lo que resultó. Ahora, lo que pasa es que M recibe todo esto. Primero va a decriptar, lo cual remueva la encriptación y deja solamente esto. Y ahora B puede aplicar la encriptación con la clave A, la clave pública de A, lo cual B sabe porque es público, para remover esta decriptación con la clave A, y eso deja simplemente M. Ahora, ¿quién es capaz de producir esto? Solamente A, porque solamente A conoce la clave privada de A. Y eso es una prueba que A mandó eso, porque solamente A puede producir eso. Esto es una firma, efectivamente. Hay la ausencia de cualquier bit físico, pero solamente A puede producir eso. Entonces, autenticación es introducir alguna dependencia del tiempo simplemente para evitar que la gente pueda tratar por largo tiempo eso y firmarlo entonces con un protocolo. Entonces eso es fácil. Integridad, insertar una redundancia y encriptar, eso es una manera muy fácil. Lo más fácil de explicarlo es, si yo tengo un bloque chico, entonces voy a repetir el bloque. Entonces ahora tengo dos bloques idénticos y voy a encriptar este bloque grande, y eso me da un bloque. Y en este bloque, el patrón del bloque sin encriptación, el hecho que consiste de dos cosas idénticas, obviamente está escondida en el cifrado. Entonces lo que pasa es que nadie se da cuenta del patrón que existe en el plain text. Entonces, eso es una redundancia bastante grande, porque efectivamente doblo el número de bits. Entonces, si tengo m bits, entonces la redundancia es otro m bits, pero para determinar cuál es
la probabilidad de engañar a este sistema es obviamente 1 dividido por 2 elevado a m. O en general, si yo tengo una redundancia de s bits, entonces me da una probabilidad de engañar a este sistema de una probabilidad de 1 dividido por 2 elevado a s. Entonces yo puedo jugar con este s. Por ejemplo, el s puede ser un hash del mensaje de largo s. Entonces hay un lazo entre el mensaje y esta redundancia, y después se encripta todo junto. Entonces si yo quiero engañar a este sistema, entonces yo tengo que adivinar más o menos cuál es la redundancia, y eso llega a esta probabilidad. Y ahí, si soy muy paranoico, entonces voy a elegir un S grande, y si no, efectivamente con un bit uno llega ya a una detección de la integridad de 50%. Entonces con 10 bits 0,1%. Entonces es muy eficiente, y depende de la paranoia de la persona, uno puede jugar con el S. Ahora, si yo estoy hablando de información, entonces normalmente estamos pensando en secuencias de bits. Eso es un objeto digital. Sin embargo, eso es un poco equivocado. ¿Por qué? Porque hay diferencias muy grandes dependiendo de la interpretación de esta secuencia de bits. Si yo tengo algo que está basado en texto, entonces realmente tengo cosas muy chicas. Si yo tengo un libro de 400 páginas, solamente palabras, texto, eso es un megabyte. Nada. ¿No es cierto? Ahora, si yo tengo un video de 1 hora no comprimido, ¿cuál es el tamaño? Me refiero a un video normal, nada complicado, nada de alta definición. Estamos hablando de 100 gigabytes. 100 gigabytes. La palabra clave en lo que yo pregunté era no comprimido, lo cual es obviamente lo que uno ve. Eso es que el ojo ve. Si yo tengo el video, entonces lo que está en la pantalla es información que corresponde a la cosa no comprimida, y eso es 100 gigabytes por hora. Y si no lo creen, pueden hacer el cálculo. Normal, 480 por 640, eso es la resolución de un televisor normal. Entonces 30 frames por segundo, 3 bytes por cada píxel para los 3 colores primarios, rojo, verde y azul.
azul, y 3.600 segundos por hora. Por eso es casi 100 gigabytes por hora. Ahora ustedes me dicen, pero yo no almaceno eso. Y es cierto, pero mi respuesta es: el ojo registra 100 gigabytes, porque eso es que está en la pantalla. Entonces, eso es una cosa muy diferente. Nadie va a mantener que una hora de un video equivale a 10.000 libros. Pero en bytes, esto es exactamente lo que es. 100.000 libros de 400 páginas. Una hora de video. Entonces, hay obviamente diferencias en tamaño, pero esta diferencia implica otras diferencias. En primer lugar, hay mucha redundancia en objetos basados en señales. Ahora estamos hablando de objetos basados en señales, lo cual obviamente son videos, fotografías, música, etc., contrastándolo con objetos basados en texto. Hay muchas redundancias, realmente no hay mucha redundancia en un texto normal. Si yo comprimo un texto, tengo suerte, la mitad, poco menos, pero no mucho. Si yo comprimo un video, y eso es lo único que me permita hacer lo que hago con videos, tenerlos en mi laptop y verlos en el avión, porque mi laptop no puede manejar una cosa de, bueno, si son 2 horas, 200 gigabytes, hay compresión. La compresión es bastante estandarizado en PEC, y eso me da una reducción de un factor de 200 más o menos. Entonces reduzco estos 200 gigabytes a 1 gigabyte, lo cual sí puede existir en mi laptop. Eso es la razón. Pero eso obviamente implica que hay una redundancia espantosa, porque lo que existe en la memoria de mi laptop es la mitad de 1% de la información que realmente existe en el video. Eso es la compresión de 200, ¿no es cierto? La mitad de 1%. Entonces, obviamente hay redundancia y obviamente hay tolerancia a errores. Yo siempre recomiendo que la gente debería no ver televisión, pero mirar televisión. Es decir, en vez de tratar de seguir que está, hay que mirarlo con el objetivo de determinar cuántos errores hay. El ojo humano es muy tolerante a errores, y si ustedes miran la televisión en vez de ver la televisión, van a darse cuenta que hay muchos errores, y normalmente no se notan porque el ojo humano es muy tolerante, pero hay muchos errores. Entonces la gente no se queja si hay 1% de errores, porque no realmente detracta mucho. Pero sí, en texto prácticamente no tenemos ninguna tolerancia a errores, y yo siempre ofrezco un negocio: si alguien
está convencido que tenemos tolerancia a errores, yo ofrezco prestar $1,000 y la persona que acepta mi propuesta debe pagarme cada mes por 10 meses $100. Ningún interés. Lo único que insisto es que yo tengo el derecho de cambiar un bit en el contrato. Lo que pasa es que en cualquier representación el número 1 y el número 9 difieren en solamente un bit. Entonces ustedes, la persona que es suficientemente tonta de aceptar mi propuesta, me va a pagarme $9,000 en vez de $1,000, lo cual obviamente no es un buen negocio para esta persona. Para mí sí. Entonces eso comprueba obviamente que no tenemos ninguna tolerancia a errores en cosas con texto, pero sí en objetos basados en señales, mucho, hasta un 2%. Entonces eso es importante porque tiene implicaciones. Ahora, ya hemos hablado un poco sobre seguridad de integridad. Seguridad implica leer, integridad implica escribir. Sin embargo, más importante es la interpretación práctica. Seguridad es quien pueda conseguirse acceso y integridad quien pueda cambiar la información. Entonces, eso realmente es importante. Y ahora pasemos a la pregunta paso único y paso múltiple. Paso único simplemente implica que si yo tengo un sistema de protección o de seguridad o de integridad de mi objeto digital, si yo uso el objeto digital con un método de paso único, ahora después del uso del objeto yo no tengo ninguna influencia sobre el uso subsecuente de este objeto. Eso es el caso de la encriptación. Si yo mando un objeto encriptado a alguien, entonces es cierto que en este primer paso nadie puede conseguirse acceso a la información porque es encriptada. Pero en el momento que el recipiente decripta el objeto, yo pierdo todo control. ¿No es cierto? En este momento el recipiente puede hacer con el objeto que quiere y yo no tengo ninguna influencia en el uso subsecuente. Entonces eso es paso único y obviamente lo que conocemos hasta el momento es todo paso único. Al contrario, si no se pierde el control, entonces eso sería paso múltiple y los métodos tradicionales no tienen esta propiedad, son todos pasos únicos. Entonces, ¿cuáles son los métodos tradicionales? Muy fácil, encriptar, eso es complicado, o hacer un hash y encriptar el hash. Ahora puedo transmitir
el objeto sin hacer algo con el objeto, pero también voy a mandar el hash encriptado y ahora el recipiente puede comparar si el hash decriptado corresponde al objeto que también fue enviado. Entonces, si alguien cambia el objeto, normalmente se supone que no puede cambiar el hash encriptado y por lo tanto es bastante fácil determinar si hubo un ataque del objeto. Ahora, el problema es que en general eso realmente no es una solución. ¿Por qué? Porque ahora todavía tengo el problema de proteger el hash, lo cual es más chico, pero es todavía el mismo problema. Entonces es solamente una reducción, pero no es una solución. Entonces, de todos modos, tengo que proteger el hash, porque si no puedo proteger el hash, el atacante puede cambiar el objeto y el hash en una forma que corresponde, entonces yo no puedo determinar si hubo un ataque. Pero hay otros problemas. Si yo, y todo eso se refiere exclusivamente a objetos basados en señales, porque cosas de basado en texto, chico, ningún problema, adelante, aburrido. Pero si tengo un objeto muy grande, bueno, por ejemplo, obviamente voy a comprimirlo. Entonces, ¿qué pasa si yo encripto y después comprimo? Lo que pasa es que el objeto que resulta va a ser más grande que el objeto original, lo cual es completamente fatal. Lo que pasa es que si yo encripto, entonces encriptación, claro, con una encriptación fuerte, si yo encripto, entonces eso va a remover las redundancias obvias que detecta la compresión. Entonces lo que pasa es que si yo encripto y después comprimo, eso no va a resultar en una reducción del tamaño, y como cualquier compresión requiere algunos archivos auxiliares, lo cual aumentan todo el tamaño. Entonces el hecho que el objeto original no fue reducido en tamaño, y también tengo que mandar los archivos auxiliares, entonces efectivamente tengo ahora un objeto más grande de lo que tenía antes. Entonces eso es realmente fatal. Además, en ambos casos, en el caso de la encriptación simple o el caso de la encriptación con un hash, eso requiere bastante poder computacional. Como ya dije, que en el segundo caso, con encriptación del hash, todavía tengo el problema como proteger el hash. Y al final, y eso es aún más importante, eso interfiere con el modelo de transmisión, porque efectivamente en la transmisión
de objetos basados en señales, se supone que hay una tolerancia cierta a errores de transmisión. Si yo tengo un objeto chico de 1 megabyte, entonces no me afecta eso, pero si yo tengo un objeto muy grande de 1 gigabyte o más, entonces lo que pasa es que el modelo que hoy en día tenemos en el Internet es que hay errores, no hay muchos, pero la encriptación en conjunto con los errores implica que va a arruinar todo el bloque donde hay el error. Entonces, si yo tengo bloques del tamaño, digamos, 10.000, y la probabilidad de tener un error es 1 en 100.000, entonces cada 10 bloques van a ser arruinados, porque se arruina todo el bloque con un cambio de 1 bit. Entonces eso es muy serio. Claro, uno puede cambiar el modelo y usar métodos que aseguran que no habrá errores, pero eso es costoso y no realmente es el modelo normal que tenemos hoy en día si hacemos transmisión. Entonces realmente o cambiamos el modelo de transmisión a algo mucho más costoso, o tenemos problemas con la encriptación. Entonces, eso es la motivación para las marcas de aguas digitales. Eso es un método que solamente protege la integridad. No voy a entrar mucho en los detalles, pero ayuda en establecer quién es el propietario. Lo que pasa es que se inserta información en una imagen que el ojo humano no puede detectar. El ojo humano es bastante débil y obviamente debe ser débil porque, bueno, si yo tengo un video de 1 hora, entonces eso significa que el ojo va a ver 100 gigabytes en esta hora. Obviamente va a ignorar más que 99,9999% de toda esta información, porque nuestro cerebro no puede procesar tanta información, por lo tanto el ojo tampoco va a tomar en cuenta lo que está en la pantalla. Sin embargo, obviamente eso existe y se procesa, pero efectivamente el ojo humano es muy débil. Y otra razón por que podemos hacerlo es la compresión. Como ya dije, una compresión normal es a lo menos un factor de 200. Una compresión de 200 significa que estamos leyendo solamente un 20% de la información que hay. Entonces eso es una situación bastante interesante, pero hay que tomar eso en cuenta, y eso implica que el ojo humano no realmente ve mucho, ve muy poco, y eso es la idea de marcas de agua digitales. Vamos a engañar al ojo humano en una forma en la cual el ojo humano no se da cuenta que fue cambiado la información
a través de insertar una marca de agua digital en la imagen que lo vemos. Entonces hay varios métodos de ataques, algunos maliciosos, algunos no. Normalmente si yo hago operaciones geométricas, normalmente eso es permitido. Para darles un ejemplo, de vez en cuando, si uno ve televisión y hay un cine, entonces hay estas rayas negras en la pantalla. ¿Lo han notado? No siempre, pero si es un movie, un cine, muchas veces existe. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que este cine no fue falsificado. Y faltan las rayas negras. ¿Veas? Es falsificación. ¿Por qué? Porque un cine normal tiene una forma bastante diferente de la pantalla del televisor. Es más ancho y menos alto. Entonces, o hacemos estas rayas negras, ¿veas? O hacemos alguna falsificación del cine, es decir, cortar y extender en esta dimensión, etc. Y obviamente es falsificación. Entonces las rayas negras indican que eso es el cine original y la falta de las rayas negras es falsificación. La próxima vez que se quejan de las rayas negras, tal vez mejor no quejarse, porque eso es el cine original. Si no hay rayas negras y eso es un cine que se conoce, entonces el aspecto de la pantalla es bastante diferente del aspecto de la pantalla en un cine. Entonces esos son operaciones geométricas, filtraje, manipulación de píxeles, manipulación de frames, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas cosas con marcas de aguas digitales? Estamos interesados en marcas de aguas digitales no visibles y robustos, y queremos que sobrevivan técnicas de compresión, técnicas de procesamiento de video, varios, y que tengan suficiente información para demostrar quién es el propietario y obviamente que no afecte la calidad percibida del video, y finalmente por razones de flojera queremos que eso no realmente cuesta mucho el trabajo. Entonces aquí un pequeño resumen de la organización básica de un archivo video. Hay color, hay JPEG, hay MPEG. Color es fácil, pero generalmente lo que pasa es que tenemos un número de bits para cada uno de los tres colores, rojo, verde y azul. Obviamente si tenemos más bits para cada uno de los tres colores, tenemos más fidelidad
pero efectivamente con más que 8 bits por color, eso es una pérdida porque el ojo humano no aprecia eso. Entonces muchas veces sería suficiente con 6 bits, pero todo es una potencia de 2, entonces son 8.